Hoy vamos a hacer un pulpo a la gallega que no se sirve sobre tabla, sino sobre una tartaleta crujiente, con interior cremoso y acabado de alta cocina. Te enseño cómo transformar un clásico en una joya moderna. Vamos por las tartaletas. Para preparar la base, pintamos con un poco de aceite de oliva una hoja de pasta brick. Colocamos otra encima y volvemos a pintar. En esta receta usamos la pasta brick, que es la que se usa para los rollitos de primavera. Es de la misma familia que la pasta filo, pero un poco más gruesa. Es fácil encontrarla en supermercados especializados o orientales. Repetimos el proceso una tercera vez para conseguir una estructura resistente. Resultado, una estructura fina y crujiente, pero perfectamente definida y dura. Una vez tenemos las tres hojas pintadas, las troquelamos según el tamaño del molde que vayamos a utilizar. Os recomiendo que troqueléis la pasta con la punta de un cuchillo afilado. Se obtiene mejor resultado que con el cortapastas. El sobrante del recorte lo utilizaremos para la decoración final. Atentos. Colocamos las hojas en el molde, procurando que queden lo máximo centradas posible, y cubrimos con otro molde del mismo tamaño para que mantengan la forma al hornearse. Apretando bien, es importante, para que mantengan la forma de la tartaleta. Colocamos la tartaleta montada encima de una placa y la introducimos en el horno que hemos precalentado a 180 grados. Yo en mi horno la he tenido 14 minutos, creo que es tiempo suficiente. Una vez doradas y crujientes, dejamos enfriar, retiramos los moldes con cuidado y la reservamos. Si te está gustando la receta, danos un like, suscríbete, ya sabes que ese pequeño gesto tuyo significa mucho para nosotros. Vámonos con el cremoso de patatas. Pelamos y lavamos las patatas y las cortamos a trozos gruesos, como veis en el vídeo. Ponemos las patatas a cocer, añadimos una hoja de laurel, un poco de sal y agua abundante. Las cocemos durante 15 minutos, tapadas. Un minuto antes de acabar la cocción, agregamos un diente de ajo. Las escurrimos reservando el agua de cocción y las dejamos secar unos minutos. Retiramos el diente de ajo y lo reservamos. Mientras se nos secan las patatas, hacemos una mayonesa con el ajo que hemos escaldado en las patatas, un huevo entero, un poco de sal y 100 mililitros de aceite de oliva suave. Pasamos las patatas por un pasapuré o cualquier herramienta similar que nos sirva para hacer un puré, la que utilicéis en casa. Mezclamos el puré con un poco de la mayonesa de ajo que acabamos de realizar. Agregamos un poco del agua de cocción de las patatas hasta obtener una textura cremosa pero espesa. Ajustamos de sal y lo guardamos en una manga. Mantenemos la mezcla a temperatura ambiente. Laminamos los ajos y los doramos en un poco de aceite de oliva. Cuando empiecen a tomar color, apagamos el fuego y añadimos el pimentón. Mezclamos bien y a continuación incorporamos el vinagre de Jerez. Volvemos a encender el fuego y añadimos un poco de agua de cocción de las patatas. Cuando la mezcla vuelve a hervir, espesamos ligeramente con chantana o con maicena disuelta en agua y rectificamos de sal. Pasamos la salsa por un colador fino, un colador de malla, apretando bien para extraer el máximo de salsa. Una vez la tengamos templada, la colocamos en un biberón. Cortamos el pulpo quedándonos solo con la parte central, el resto lo usaremos para otra cosa. Lo colocamos en una tablilla y lo atamos con hilo de cocina. Esta operación la realizamos para enderezar este trozo, para que cuando cortemos sean los trozos de la misma forma y grosor.
Una vez atado, lo introducimos en el congelador durante 30 minutos. Pasado este tiempo, le retiramos el hilo y cortamos el pulpo al grosor que queramos. Al estar algo congelado, es más fácil de cortar al tamaño deseado. Dibujamos un círculo del tamaño del molde sobre un papel de horno y le damos la vuelta. Disponemos las láminas de pulpo formando un círculo sobre el perímetro dibujado. Rellenamos el interior del círculo superponiendo ligeramente las láminas. Una vez listo el disco de pulpo, lo volvemos a congelar para que mantenga su forma mientras acabamos la receta. Picamos en brunoise las puntas de las patas de pulpo y las reservamos. Vamos con el emplatado. En el centro del plato ponemos un punto de cremoso de patatas para fijar la tartaleta y evitar que se mueva. Rellenamos la base con las puntas de pulpo picadas y cubrimos con más cremoso de patata. Lo alisamos con una espátula. Con la ayuda de una rasqueta, colocamos encima de la tartaleta y bien centrado el disco de pulpo. Pintamos con un pincel el disco de pulpo con un poco de aceite de oliva virgen extra de excelente calidad a poder ser. Ser generosos con el aceite de oliva. Ahora añadimos por encima unas escamas de sal Maldon y espolvoreamos con pimentón. Usar pimentón dulce, picante o una mezcla de los dos, el que más os guste. ¿Os acordáis de los recortes de la pasta? Los he cortado en juliana, he hecho una madeja y los he horneado 10 minutos. Colocamos la madeja sobre el disco del pulpo. Sobre la madeja añadimos unas hojas de perejil frito y finalizamos con un encapsulado de aceite de oliva. ¿Queréis ver dónde se compra el encapsulado? Visitar la receta en la web, allí lo encontraréis. Rematamos la receta distribuyendo puntos de salsa de pimentón y de mayonesa con ajo alrededor de la tartaleta, la cantidad que os guste. Así reinterpretamos el pulpo a la gallega. Mismo sabor, nuevas texturas, otro lenguaje. Si te ha gustado esta transformación, no te pierdas otra receta donde convierto una parmigiana italiana en un 1000 hojas de lujo. Haz clic aquí. Nos vemos.